Saludos a todos, estamos una vez más en nuestro programa. Nosotros somos Suma Teológica, Crítica y Académica. Muchas gracias a todos los que se están conectando y a todos los que nos van a ver en diferido. Saludos a todos, estamos transmitiendo. El día de hoy vamos a estrenar una nueva sección en nuestro canal, Suma Teológica. Vamos a estar hablando acerca de la sabiduría de los padres de la iglesia. Vamos a estar abordando el Génesis capítulo 6, versículo 1, acerca de los ángeles o acerca de los hijos de los dioses. Vamos a ver qué es lo que dicen los padres de la iglesia. Y si nos da tiempo y si no hacemos muy largo este video, vamos a comparar qué es lo que dicen los teólogos modernos acerca del pasaje de Génesis capítulo 6, versículo 1, y también ese versículo que encontramos en las cartas de Pedro, que habla acerca de que Jesús bajó a los infiernos y predicó a los espíritus encarcelados. Realmente, ¿de quiénes se tratan estos espíritus encarcelados? Queremos mandar un saludo a Mundo Cristiano, quien nos propuso examinar estos textos bíblicos a la luz de la sabiduría de los padres de la iglesia. Vamos a consultar lo que es la Biblia de estudio patrística. Vamos a comentar qué encontramos acerca de estos versículos que son controvertidos. De hecho, ya tenemos un video en el canal hablando acerca de Génesis capítulo 6, versículo 1, desde el aspecto histórico, crítico y literario. Y estamos estrenando esta sección porque vamos a abordar en programas posteriores artículos acerca del cristianismo antiguo. Vamos a estar utilizando principalmente lo que es la Biblia de estudio patrística. No solamente vamos a estar utilizando la Biblia de estudio patrística, vamos a estar consultando otros libros del estudio patrístico, por ejemplo, el curso de teología patrística de Javier Picasa, que está apareciendo en estos momentos en pantalla. Y también vamos a utilizar y vamos a estar consultando algunos artículos de una Biblia también que habla acerca del cristianismo antiguo y que se encuentra solamente en inglés. Sin embargo, vamos a estar haciendo las traducciones de los artículos de esta Biblia de estudio para traerlo y comentarlo en el canal. Se llama la Biblia de estudio de la fe antigua. Es una Biblia que tiene unos 3, 4 años que salió en el mercado en Estados Unidos. Es de editorial Holman. Me parece que es de editorial Holman. Yo creo que actualmente en estos momentos la patrística tiene un boom con esta, con esta otra obra de editorial CRIE. Realmente para mí la Biblia de estudio de editorial CRIE es excelente. A comparación de la Biblia de estudio de la fe antigua. Sin embargo, tiene artículos también interesantes y vamos a complementar algunos estudios que estaremos haciendo acerca de la patrística utilizando estos recursos, y también vamos a utilizar lo que es la colección patrística de los padres de la iglesia prenicenos y posnicenos del sistema Logos. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de Génesis capítulo 6, versículo 1. Estrenamos en el canal la sabiduría de los padres de la iglesia y utilizando estos recursos que en otros programas vamos a estar revisando. Hoy simplemente vamos a hacer un análisis de Génesis capítulo 6, versículo 1, y vamos a hablar qué dicen los teólogos modernos. Lo vamos a complementar este estudio. No solamente vamos a hablar del cristianismo antiguo, de la sabiduría de los padres de la iglesia. Siempre vamos a tratar de compensar también la sabiduría antigua con la sabiduría de los teólogos modernos. Entonces vamos
a examinar Génesis capítulo 6 versículo 1 mediante la Biblia, Biblia de estudio patrística. Vamos a analizar el texto, vamos a estar observando el texto de la Reina Valera 60 y lo vamos a comparar con la Septuaginta. Posteriormente vamos a leer la nota que encontramos acerca de este pasaje tan extraño y que realmente hay una división en cuanto si eran los hijos de los dioses, eran ángeles o eran seres humanos. Vamos a ver qué es lo que decían los padres de la iglesia y posteriormente vamos a analizar el otro pasaje que habla acerca de que Jesús bajó a los infiernos a predicar que de este texto se ha hecho muchos dogmas, tanto en la Iglesia Católica Romana Apostólica, como también en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los llamados mormones. Y vamos a analizar qué dicen los teólogos actuales acerca de este versículo. Entonces, vámonos al texto, vamos a analizar Génesis 6.1. Solamente vamos a analizar Génesis 6.1. Los otros versículos que nos habla nuestro suscriptor Mundo Cristiano, no encontré realmente una información específica acerca de los otros dos versículos. Sin embargo, lo vamos a examinar a la luz de la teología moderna. Vamos a compartir pantalla en estos momentos. Entonces, aquí tengo el texto de la Reina Valera 60 y tengo la Septuaginta, que es una traducción del hebreo al griego. ¿Y por qué estoy utilizando la Septuaginta? Porque era la Biblia que utilizaron los primeros padres de la iglesia. Y en su comentario que vamos a encontrar en la Biblia de estudio patrística, va a ser una referencia a algo que vamos a encontrar en la Septuaginta. Dice el texto de la Reina Valera 60, que tiene de base de traducción lo que es el texto hebreo, el texto masorético. El versículo 1 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Entonces, este es un texto de difícil interpretación. Recordemos de que tenemos un texto que contiene elementos mitológicos. Recordemos de que los judíos que estaban escribiendo y redactando estas historias que terminaron de conformar lo que es la Biblia hebrea, recogieron varias leyendas, mitos, y entre ellas tenemos este texto tan extraño donde los dioses o los hijos de los dioses tienen relaciones íntimas con las mujeres. Y esto ha sido un debate realmente, ¿qué es lo que dice el texto realmente? Si nosotros nos vamos al texto de forma literal, realmente aquí encontramos lo que dice el texto. Los hijos de Dios tomaron a las hijas de los hombres y escogieron entre todas y tuvieron descendencia. Si nos vamos a un texto literal. Sin embargo, esto en la hermenéutica posterior dio muchas complicaciones, sobre todo en el Nuevo Testamento. Encontramos un texto que dice que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. En otras palabras, no pueden tener una unión de tipo íntimo, pero estamos recordando de que el Nuevo Testamento se está escribiendo en un periodo muy diferente a lo que nosotros encontramos en el texto hebreo, en Génesis 6. Desde el aspecto cultural, el texto dice lo que dice. En el hebreo dice Ben Elohim, en otras palabras, los hijos de los dioses.
realmente esta traducción que tenemos aquí lo encontramos como los hijos de Dios, pero en el hebreo de forma literal encontramos que dice los hijos de los dioses. Y esto tiene que ver mucho con la cosmovisión antigua del pueblo de Israel, preexílico, en la religión enoteísta, en la cual aceptaban la existencia de otros dioses, la existencia de concilios divinos, en los cuales el dios Yahvé era un dios superior y existían otros dioses menores. Sin embargo, con el tiempo esto ya se va transformando en un monoteísmo en el periodo intertestamentario, después de que los judíos regresan del exilio, del famoso exilio. Y en el siglo III antes de Cristo, después de que los judíos regresaron, tuvieron que traducir lo que es el texto hebreo porque había muchos que ya no manejaban el hebreo. Sin embargo, en el cambio de idioma del hebreo al griego en la Septuaginta, hubieron ciertos cambios que estuvieron influenciados por la teología y la hermenéutica que tenían en esos momentos. Cuando los traductores se encontraron este texto de Génesis 6, versículo 1, que dice los hijos de Dios, eso no podían ponerlo en una traducción en la Septuaginta, recordando de que los judíos post-exílicos ya tenían una comprensión diferente de lo que es la religión de Israel. Y entonces encontramos que en lugar de colocar los hijos de Dios, ellos colocaron los ángeles de Dios. Aquí lo tenemos. Déjenme ver si puedo subrayarlo. Aquí en la Septuaginta, en Génesis 6, versículo 2, encontramos aquí ángelos teos, ángeles de Dios. Muy diferente al texto hebreo que no tenemos en el texto masorético. Parece ser que hay un cambio de paradigma en cuanto a este asunto de colocar los hijos de los dioses, porque realmente en forma literal dice hijos de los dioses. Sin embargo, en el pensamiento de los judíos en el periodo intertestamentario, ya había un cambio paradigmático, un cambio teológico y un cambio hermenéutico en los cuales querían eliminar aquellos rastros enoteístas de la antigua religión de Israel. Y entonces los escribas judíos de ese periodo no vieron con buenos ojos el colocar los hijos de los dioses. Ellos cambiaron el término a ángeles de Dios, que tomaron para sí mujeres, escogiendo de entre todas estas. Entonces, el cristianismo antiguo manejó la Septuaginta y ahí es donde empieza esta tradición o esta argumentación que estos hijos de los dioses eran ángeles, porque no había la cavidad hermenéutica en aceptar otros dioses que no sea el dios Yahvé. Entonces, en la Septuaginta, los judíos de esa época, en ese cambio teológico, ya colocan ángeles. En su interpretación, ellos entendían que eran ángeles que tuvieron relaciones íntimas con las mujeres. Y esto no es nada extraño, yo creo que ya lo he repetido varias veces. En ese periodo intertestamentario hubo un boom de lo que es la angeología. Recordemos de que ya no había palabra profética en el periodo intertestamentario y toda la literatura que surgió en ese momento, la literatura apócrifa, los apocalipsis, el libro de Enoch, la ascensión de Moisés, el testamento de los patriarcas, hablan acerca de seres divinos que traen el mensaje a los seres humanos y que estos recorren el camino con ellos y les muestran ciertas revelaciones. Entonces hay un boom en ese periodo acerca de la angeología y por esa razón encontramos este cambio paradigmático entre los hijos de los dioses y los ángeles de Dios. Entonces, este es un versículo un poco difícil de interpretar,
tenemos el texto masorético que maneja los hijos de los dioses, y tenemos el texto de la Septuaginta, donde hay ese cambio paradigmático, ese cambio teológico y hermenéutico, donde ya colocan los ángeles de Dios. Y de ahí más adelante ya se viene esta interpretación acerca de que eran ángeles que tuvieron relaciones con las mujeres. En el periodo intertestamentario se creía que eso era posible. Tenemos el libro de Enoch, primera de Enoch, que habla acerca de este evento, acerca de cómo los ángeles literalmente en ese periodo recogen la tradición de la Septuaginta y elaboran estas historias acerca de ángeles teniendo relaciones con las mujeres, y de ahí empieza a relatar el libro de Enoch cómo estos fueron castigados y fueron llevados a prisiones. Y yo creo que más o menos ya sabemos para dónde va esto. El Nuevo Testamento recoge estas tradiciones y las coloca en la carta de Pedro y en la carta de Judas. Lo que muchos han argumentado de que probablemente sean espíritus, simplemente lo que hablen los que están en estas cárceles. Sin embargo, en la tradición hermenéutica del periodo intertestamentario, estaban hablando de ángeles que cayeron de su estado celestial y fueron encerrados en estos calabozos, en estas prisiones que Judas habla acerca de las prisiones eternas, y que Pedro habla de que Jesús bajó y predicó a estos espíritus encarcelados, y vamos a estar examinando eso más adelante. Entonces, el meollo del asunto o el origen de toda esta tradición acerca de ángeles corruptos o ángeles que cayeron de gracia surge en ese periodo llamado el periodo intertestamentario, y los escritores del Nuevo Testamento retoman esas tradiciones y hablan acerca de este aspecto, que probablemente hayan tenido acceso a esos libros apócrifos, que en ese momento no se conocían ni se llamaban libros apócrifos, simplemente era literatura que los judíos leían en su día a día y que era parte de la transmisión textual en ese momento. Posteriormente es que ya sabemos todo lo que llevó al canon hebreo a sacar estos textos del canon del Antiguo Testamento o de la Biblia hebrea. Entonces es muy interesante este texto, es un texto muy interesante. Tenemos texto masorético donde probablemente sea la versión más antigua, el texto que habla acerca de los hijos de los dioses, Ben Elohim, y hace referencia a esa antigua religión enoteísta del pueblo de Israel antes del monoteísmo que vemos en el periodo intertestamentario y en el periodo después de la destrucción del segundo templo, y que posteriormente con el tiempo ya va cambiando estas formas de ver este texto. Ya en el periodo intertestamentario ya ven este texto como ángeles, porque para un judío de esa época era imposible ver otros dioses, pero sí colocaron a ángeles, y esto era una idea común que existía en ese periodo. Tenemos, me parece que en el libro de Enoch y también en el libro de la ascensión de Moisés, que hablan acerca de la historia de Noé. Cuando Noé nace, el nacimiento de este personaje en esta literatura apócrifa habla acerca de cómo Noé tiene demasiada luz, deslumbra, y sus padres o su padre pensó de que este hijo que había nacido había sido por culpa de una unión de tipo íntima entre su mujer y un ser celestial. Entonces la idea esta que surge en el periodo intertestamentario acerca de los ángeles teniendo relaciones con las mujeres
era una idea muy común en ese periodo y que surge de este texto, de esta traducción del texto griego, donde ya colocan a los ángeles, cosa contraria que encontramos en el texto masorético, en el texto hebreo, donde hablan acerca de los hijos de los dioses. Entonces, después de analizar esto, entonces ya analizamos el texto griego. Recordemos de que los padres de la iglesia utilizaban el texto griego de la Septuaginta y probablemente cuando ellos no leían Ben Elohim, los hijos de los dioses, o probablemente también tenían esa interpretación hermenéutica en los cuales veían en ese texto a los ángeles teniendo relaciones con las mujeres. Entonces vamos a leer qué dice la nota. Vamos a leer qué dice la nota de la Biblia patrística. Vamos a leer qué dice la nota de la Biblia patrística. Ya vimos los problemas textuales. El problema, de todos modos hay problemas. El texto hebreo dice hijos de los dioses. El texto griego dice los ángeles de Dios. Vamos a ver qué dice la nota de estudio de los padres de la iglesia. Aquí tenemos la nota, tenemos dos notas que hablan acerca de Génesis 6:1. Tenemos una nota filológica. No sé si alcanzan a ver este logotipo, es como un globito con unas letras. Y tenemos una nota exegética que es una lupita. La nota filológica es de Jerónimo de Estridón y la nota exegética es de Crisóstomo, homilía sobre el Génesis. Entonces vamos a estar leyendo qué opinaban los padres de la iglesia acerca de este versículo tan controvertido. Dice, hijos de Dios. La palabra hebrea aquí usada para Dios es Elohim, la cual es de un número común, porque tanto Dios como dioses se designan de la misma manera. Por eso Aquila se atrevió a decir hijos de los dioses en plural. Y esto es lo que acababa de explicar hace un momento. Nuestra traducción en la Reina Valera 60 dice los hijos de Dios. Sin embargo, en el texto hebreo, en el texto masorético, la palabra Elohim significa tanto Dios como dioses. Y por esa manera, este personaje Aquila me parece también que hizo una traducción. Se atrevió a decir, dice Jerónimo, se atrevió a decir hijos de los dioses en plural, entendiendo dioses como santos o ángeles. Y esta es la interpretación que había en ese momento de la historia. Aquila Aquila tradujo realmente de forma literal lo que es el texto hebreo, haciendo entender que realmente no dice hijos de Dios, sino hijos de los dioses, en plural. Y dice de que este personaje entendía dioses como santos o ángeles. Entonces ya hay una idea acerca de este texto de que se trataban de ángeles, una idea muy popular en el periodo intertestamentario. Dice, porque Dios se puso de pie en la asamblea de los dioses. Además, en medio de los dioses da juicio. En consecuencia, Simaco también sigue el sentido de este tipo de traducción y dice,
Los hijos de los poderosos vieron a las hijas de los hombres y los demás. Entonces aquí tenemos la idea también de Simaco y tenemos la idea de Aquila. Aquila se atrevió a traducir literalmente el texto como hijos de los dioses. Realmente el texto hay que hacerle justicia y hablar realmente como se traduce. Por cuestiones teológicas y para no herir probablemente susceptibilidad, se ha traducido como hijos de Dios, cuando en realidad el texto se debe de traducir de forma literal como los hijos de los dioses, porque el texto dice lo que dice y no hay que quitarle ni agregarle nada al texto. Entonces, Simaco realmente siguió esa línea de traducción, asegurando de que realmente decía hijos de los dioses. Dice de que Simaco tiene la otra interpretación también de que esos hijos eran los hijos de los poderosos que vieron a las hijos de los hombres y los demás. Y este es algo que también en la historia hermenéutica se ha tratado de argumentar de que estos hijos de los dioses eran simplemente seres poderosos, seres que tenían poder o renombre o personas que tenían autoridad sobre los demás hombres. Es una de las interpretaciones que se han dado y aquí vemos cómo Simaco trae esta interpretación a pesar de que acepta de que se debe de traducir como hijos de los dioses. Entonces, en la antigüedad ya existía este problema acerca de quiénes son estos personajes que tuvieron relaciones. Parece ser de que textualmente, lingüísticamente, los antiguos se dieron cuenta de esta mala traducción y realmente le dieron el verdadero sentido a esta traducción al argumentar de que debería de decir hijos de los dioses y no hijos de Dios. Aunque aquí vemos a Simaco ya torciendo un poquito la mano, ya está interpretando ya de manera hermenéutica con el pensamiento cristiano. Recordemos de que todas estas interpretaciones son a los ojos del cristianismo y debido a ese texto que tenemos en el Nuevo Testamento que dicen de que los ángeles no se dan en casamiento, no se casan ni se dan en casamiento, no pueden ir en contra de esta escritura y por lo tanto hay que buscarle. Teológicamente hay que buscar que no haya una contradicción con las palabras de Jesús. Entonces, estos antiguos, ya en esa época antigua, en ese cristianismo antiguo, ya se está empezando a interpretar como si estos personajes fueran hombres poderosos, para no estar en controversia con las palabras de Jesús. Y actualmente hay esa argumentación de que este texto habla acerca de que eran los hijos de Abel o los hijos de Caín. Más probable los hijos de Abel, que eran personas santas. Entonces no hay mucha diferencia en cuanto al pensamiento antiguo y al pensamiento moderno. Entonces, a nivel filológico, es excelente esta interpretación. A nivel filológico, realmente los antiguos leían el texto de forma exegética y yo sé de que cuando salió esta Biblia de estudio, muchos decían es que los padres de la iglesia estudiaban el texto de forma alegórica, alegorizaban todo. Sin embargo, parece ser de que no solamente utilizaban el método alegórico, sino también el método histórico literal gramatical. Tenemos la escuela de Alejandría y la escuela de Antioquía. La escuela de Alejandría se caracterizó por la hermenéutica alegórica y la escuela de Antioquía se caracterizó por tener una hermenéutica histórica literal gramatical. Sin embargo, esto parece ser algo que se puede cuestionar en cuanto a los padres de la iglesia, de que realmente no eran
solamente alegóricos. Tenemos un ejemplo, Orígenes, él era de la escuela de Alejandría y aún propuso de que el texto tenía tres niveles de significado: el texto normal, el texto escondido y el texto espiritual. Sin embargo, Orígenes fue un gran maestro textual, teólogo, podemos decir que fue el padre de la teología sistemática y era un exégeta. Él realizó estudios de lingüística, estudios de crítica textual, realizó la Exapla, que eran varias versiones bíblicas haciendo comparaciones textuales. Y entonces es un error esto decir de que los padres interpretaban de forma totalmente alegórica. Aquí vemos cómo en este texto encontramos a Jerónimo de Estridón, que está haciendo un análisis lingüístico que ya lo había hecho Aquila y ya lo había realizado también Simaco. Entonces el estudio lingüístico era importante también en los estudios de los teólogos antiguos. Entonces, este es la nota filológica que nosotros encontramos acerca de esto, este problema textual. Realmente aquí vemos de que textualmente, lingüísticamente, se fueron con la interpretación de que eran hijos de los dioses. Sin embargo, interpretaban hermenéuticamente como santos, como ángeles o como personas poderosas. Vamos a leer ahora una nota exegética. Esta es una nota de Crisóstomo. Dice, y es un comentario muy largo acerca de esta cuestión, en la cual aborda los varios problemas de interpretación de este texto. Me gusta mucho la forma de explicar de los padres de la iglesia o de la patrística, porque te hablan del contexto en la cual ellos estaban viviendo y de esa manera nosotros podemos aprender también qué es lo que creían en el cristianismo antiguo. Dice, vamos a leer esta nota exegética. Dicen algunos que estos no son hombres, sino ángeles, y que son ángeles que son llamados hijos de Dios. Esto es lo que veníamos argumentando, de que habían en ese tiempo la creencia de que estos hijos de los dioses eran ángeles, y probablemente esto es debido a la Septuaginta. Dice, los hombres han sido llamados hijos de Dios, pero los ángeles nunca. La escritura dice de ellos, envió a sus ángeles en medio de los vientos y a sus ministros en medio de los fuegos ardientes. De los hombres dice, yo dije, vosotros sois dioses, y más, crié hijos, y también Israel, mi hijo mayor. Dice, pero el ángel nunca se llamó hijo ni hijo de Dios. Es interesante aquí cómo está, parece ser que está contrarrestando esta idea que había en la antigüedad acerca de que estos hijos de los dioses eran ángeles. Recordemos de que ya analizamos de dónde viene esa creencia de que eran ángeles, viene la Septuaginta, viene de esa traducción del periodo intertestamentario, y que los judíos de la época del Segundo Templo bebieron de esa interpretación para argumentar de que estos hijos de los dioses eran ángeles. Pero aquí Crisóstomo está argumentando de que realmente esta no es una idea correcta debido a que nunca se les llamó a los ángeles hijos. Es la argumentación de Crisóstomo. Dice, además, esto es lo que todavía nos atrevemos a agregar. Si eran ángeles, pero debido a esto es algo muy, muy interesante. Dice Crisóstomo, si eran ángeles, pero debido a estas uniones indignas, son despojados de su rango. Esto es algo que me pareció muy interesante cuando estaba leyendo este texto.
Aquí empieza Cristóstomo a hacer esta exégesis, hablando de que hay esta creencia en esa época de que estos hijos de los dioses eran ángeles. Sin embargo, hace unos comentarios en contra de esta creencia acerca de que es imposible de que sean ángeles debido a que a los ángeles Dios nunca les llamó hijos y que sí les llamó hijos a los hombres, a los seres humanos. Sin embargo, esta nota que encontramos aquí me parece muy, muy interesante. Lo voy a volver a leer. Sí, eran ángeles, pero debido a estas uniones indignas son despojados de su rango. Cayeron entonces y es esa la causa de su caída. Y esto es algo muy, muy, muy interesante. Si nosotros hacemos una reflexión teológica, ¿de dónde sacó esta idea Crisóstomo acerca de que sí eran ángeles? Dice, al final de cuentas, estos sí eran ángeles. ¿De dónde sacó esto? Tenemos textos donde hablan de que los ángeles que no guardaron su primer estado fueron encerrados a prisiones eternas en las cartas católicas o cartas universales. Entonces, probablemente Crisóstomo tenía ese conocimiento acerca de esto, de estas referencias de las cartas donde hablan acerca de los ángeles que no guardaron su estado. Y uno se pregunta, ¿qué significa que no guardaron su estado? Y aquí nos está diciendo Crisóstomo de que estos ángeles estos no guardaron. Dice, estos, debido a estas uniones indignas, son despojados de su rango. Probablemente había leído esas referencias de los ángeles que no guardaron su primer estado y que posteriormente fueron llevados a prisiones eternas. Y esto lo encontramos en el libro de Enoc, pero también lo encontramos en el Nuevo Testamento. Me parece impresionante este comentario de Crisóstomo. Sí, eran ángeles, pero debido a estas uniones indignas, son despojados de su rango. Entonces, si fueron despojados de su rango, no guardaron su estado, entonces, ¿qué pasó con estos ángeles? Dice, cayeron entonces, y es esa la causa de su caída. Dice, pero la escritura nos enseña, por el contrario, que antes de la creación del primer hombre, el diablo había caído de su rango con aquellos que se le parecían por su orgullo. Como dice un sabio, la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo. Sabidurías 2:24. Y esto me parece sorprendente. Me parece realmente exacto este comentario de Crisóstomo. Entonces, estos ángeles no guardaron su estado, estos ángeles cayeron. Sin embargo, parece ser de que la caída de otros ángeles ya se habían referido en la Biblia hebrea. Estamos hablando a nivel teológico, no estamos hablando acerca de la crítica literaria, crítica textual, aspectos culturales, no, estamos hablando de forma teológica. Entonces, esto lo que dice Crisóstomo es algo importante de tener en cuenta, de que no es la primera vez que cae un personaje angelical de la gracia. Tenemos un relato, o probablemente un relato teológico de cómo es la caída de este diablo, de este que llegó posteriormente a ser llamado diablo y Satanás. Y la pregunta es, si nosotros tomamos en cuenta de que ya hubo una caída acerca de Satanás y la tercera parte de los cielos, probablemente antes de que Adán y Eva probaran del fruto prohibido, porque ya colocan a este personaje en el jardín del Edén. Estoy hablando teológicamente para que no se me vengan encima. Entonces, teológicamente, si se argumenta de que en ese momento en que Satanás estaba en el jardín del Edén, en forma de la serpiente,
ya había caído de gracia. Entonces, Génesis capítulo 6 versículo 1 nos está hablando de la caída de otros seres. Entonces tenemos varias rebeliones en la Biblia hebrea a nivel teológico que nos hablan acerca de ángeles que caen de gracia o que caen de su estado eterno. Tenemos una caída que habla acerca de Satanás y una tercera parte del cielo, pero también tenemos a estos ángeles que no guardaron su estado, que tuvieron relaciones con las mujeres y que el libro de Enoch relata que estos fueron encerrados en prisiones eternas. Entonces estamos viendo de que parece ser que no hubo una caída, sino que hubieron varias rebeliones angelicales. Y esto es algo que está hablando y que es interesante, esta nota patrística, que actualmente todo esto lo que he dicho probablemente sea una herejía. Teológicamente solamente aceptamos de que hubo una caída, que fue la caída de Satanás, de Lucifer, que una tercera parte de los ángeles del cielo lo siguieron y ya sabemos la historia. De ahí surgen los demonios y esa es la historia oficial dentro de la teología, pero no existe esta argumentación de que también estos ángeles cayeron de gracia y que tuvieron relaciones con los seres humanos. Esto no entra en la teología cristiana probablemente debido, bueno, hablo de la teología conservadora. Si nos da tiempo vamos a leer dos notas de unos teólogos contemporáneos. Entonces, en la teología ortodoxa moderna no cae la posibilidad de que hubo una segunda rebelión angelical y todo debido a ese texto tan problemático que dice y que dicen que habló Jesús de que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Probablemente esto lo dijo o probablemente colocaron en sus labios estas palabras para eliminar esa creencia que existía en ese momento acerca de los seres angelicales y la mezcla de seres humanos. Entonces, este comentario es muy bueno. Este comentario es muy bueno, me pareció excelente. Dice, pero el ángel nunca se llama hijo de Dios. Además, esto es lo que todavía no nos atrevemos a agregar. Sí, eran ángeles, pero debido a estas uniones indignas, son despojados de su rango. ¿Cayeron entonces? ¿Y es esa la causa de su caída? Pero la escritura nos enseña, por el contrario, que antes de la creación del primer hombre, el diablo había caído de su rango con aquellos que se le parecían por su orgullo. Como dice un sabio, la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo. Ya en ese periodo intertestamentario, en el libro de sabidurías, ya había esa interpretación acerca de este personaje. Dice, además, no sabemos lo que dice Cristo sobre la naturaleza de los ángeles. Y esta es la cuestión aquí. Debido a este argumento que encontramos en los evangelios, es difícil aceptar de que los ángeles tengan relaciones con los seres humanos. Dice, además, ¿no sabes lo que dice Cristo sobre la naturaleza de los ángeles? En la resurrección no hay matrimonios ni unión. Seremos como los ángeles de Dios. Dice, una naturaleza inmaterial nunca puede tener tales deseos. La escritura suele dar a los hombres el nombre de hijos de Dios. Aquellos a quienes ella llama, así son descendientes de Seth y su hijo Enos, de quien se dice que confió en la invocación del nombre de Dios. Estos descendientes son llamados hijos de Dios en las sagradas escrituras, porque habían imitado hasta entonces las virtudes de sus antepasados. Exactamente. Al final de cuenta, Crisóstomo nos habla la interpretación
que podemos decir la interpretación común que se tiene acerca de este texto, después de darle toda esa vuelta y reflexión teológica donde dice, puede que sí sean estos personajes, sin embargo, posteriormente debido a lo que dice Cristo sobre la naturaleza de los ángeles, es imposible estas uniones, nos marca Mateo 22:30, y posteriormente ya interpreta de que estos personajes eran seres humanos. Entonces vemos que la interpretación antigua parece ser que se centra en esa interpretación cristológica y esa interpretación que tenemos en la teología dogmática, la teología ortodoxa, en la cual no pueden ver la unión de estos personajes angelicales y seres humanos como algo posible. Crisóstomo al final nos da la interpretación, podemos decirle, la interpretación más común y la interpretación que no está en contra de la teología ortodoxa. Es decir, debido a ese versículo de Mateo 22:30, se cae toda argumentación de que los ángeles puedan tener relaciones con los seres humanos o los seres divinos con los seres humanos. Pero en esa época se tenía esa creencia. Recordemos, si hacemos justicia al texto, en esa época se creía de que esto era así y de que era posible en ese periodo intertestamentario. Y lo encontramos también esta referencia. Me gustó mucho esa referencia que hace acerca de estos ángeles que no guardaron su estado. Realmente no nos marca aquí lo que es el versículo, pero recordemos, me parece que está en Judas. Si no es en Judas, es en la carta de Pedro, donde dice, sí, eran ángeles, pero debido a estas uniones indignas son despojados de su rango. Cayeron entonces. Parece ser que está haciendo referencia a este texto que encontramos en el Nuevo Testamento acerca de ángeles que no guardaron su estado. Sin embargo, me pareció muy buena y muy reflexiva esta nota de Crisóstomo y nos da mucha vuelta. Primero argumenta la creencia de los hombres de su tiempo, posteriormente habla acerca de las escrituras, después parece ser que habla acerca de una posibilidad, posteriormente refuta esa posibilidad y da una interpretación que tenemos actualmente y parece ser que es aceptable esa interpretación. Entonces me pareció muy buena esa nota acerca de Génesis capítulo 6 versículo 1. Ya no nos alcanzó el tiempo para hablar un poquito acerca de otros textos que parece ser que tienen relación, que encontramos en Pedro y que encontramos en el libro de Judas. Sin embargo, vamos a leer solamente los comentarios de teólogos modernos acerca de esos ángeles que no guardaron su estado. ¿Realmente eran ángeles? ¿Realmente eran seres humanos? Vamos a ver la postura de estos teólogos. Vamos a compartir pantalla. Tenemos en Primera de Pedro, capítulo 3:18. Vamos a leer teólogos contemporáneos. Acerca de Primera de Pedro, capítulo 3:18. No encontré información en la Biblia patrística. Lo vamos a complementar con... Vamos a complementarlo con teólogos modernos acerca de los espíritus encarcelados.
Aquí tenemos la escritura que también es controvertida y parece ser que habla de Génesis 6, versículo 1. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí encontramos otra vez la referencia a ángeles. Parece ser que en esa época en que se estaba redactando la carta de Pedro, el Nuevo Testamento, tenían y entendían el texto de Génesis 6.1 como ángeles que habían tenido relaciones con las mujeres. Recordemos de que también en el cristianismo antiguo, en la época de los apóstoles, utilizaban la Septuaginta. Entonces están haciendo una referencia a la Septuaginta. Dice en 2 de Pedro 2.4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados el juicio. Dice, Jesús murió en carne, pero resucitó en espíritu. Murió físicamente, pero en lo que respecta a la esfera espiritual de la existencia, fue vivificado en una vida que no es simplemente física, sino realmente espiritual y eterna. Dice, hizo un viaje a la prisión donde están los espíritus y les predicó. Estos espíritus se entienden mejor como los poderes malignos y sobrenaturales que Dios mantiene encarcelados hasta el día del juicio. Interesante esto. Este teólogo tuvimos problemas con el programa de logos, pero ya regresamos. Dice, entonces esto es interesante, el comentario de este teólogo es Howard Marshall, es un teólogo contemporáneo y nos habla de que estos personajes eran seres malignos. Dice, los espíritus encarcelados se identifican con los seres malignos cuyo pecado y rebelión condujeron al diluvio. El término predicó en sí mismo no nos dice cuál fue el mensaje de Cristo. Probablemente fue una proclamación de su victoria, así como Dios salvó entonces a Noé y a su familia a pesar del diluvio. Así también ahora Dios salva a las personas que se someten al agua del bautismo, la salva de perecer con los adversarios de Dios. Los poderes que amenazan a los creyentes han sido vencidos y Cristo es supremo sobre ellos. Entonces esto ya es más teológico, Howard Marshall. Sin embargo, él dice de que esos espíritus eran seres malignos, probablemente ángeles. En el texto griego encontramos solamente la palabra querizo. La palabra querizo. Sin embargo, esa palabra no nos dice realmente qué fue lo que predicó Cristo, sino que le falta la palabra evangelio para que realmente podamos decir de que Jesús predicó el evangelio a los muertos o a los espíritus encarcelados. Si nosotros nos vamos a esa interpretación, realmente estos seres que estaban en estas prisiones no eran espíritus de seres humanos, probablemente eran espíritus de seres sobrenaturales, probablemente esos ángeles que hace referencia el libro de Enoch. Esto lo encontramos en teólogos modernos. Y este texto también se ha tomado los católicos para argumentar acerca del purgatorio. También se ha tomado los mormones este texto para hablar acerca del bautismo por los muertos, una segunda oportunidad después de la muerte. Sin embargo, parece ser de que Jesús no predicó el evangelio como muchos suponen cuando bajó a los infiernos, sino que realmente les pudo haber proclamado
de que él venció sobre la muerte y no el hecho de que haya predicado a los muertos. Tiene un sentido más de seres sobrenaturales. Vamos a leer otro comentario de otro teólogo. Este es un comentario de otro teólogo. Ya para terminar, vamos a leer esto nada solamente. Dice, esto es evidente si nos fijamos en tres cosas. ¿A quién predicó Jesús? ¿Qué predicó y los resultados de su predicación? En primer lugar, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿a quién predicó a Jesús? Los espíritus encarcelados. ¿Pero quiénes eran esos espíritus encarcelados? ¿Eran espíritus de malvados difuntos? Dice, nada indica que lo fueran. La palabra espíritus nunca se usa en esta forma, no calificada de los espíritus de hombres difuntos, pero sí se usa constantemente de seres angélicos o sobrenaturales. Y aquí encontramos varias referencias acerca de esos seres angelicales. Dice, el único lugar en la escritura donde espíritu se usa para referirse a los hombres de manera análoga es Hebreos 12:23. Dice, el uso constante es de ángeles u otros seres sobrenaturales. Si así lo interpretamos aquí, la predicación no fue en absoluto a los hombres que habían sido malvados en los días de Noé, sino a seres sobrenaturales que habían sido desobedientes en los días de Noé y que ahora estaban en prisiones como consecuencia de esa desobediencia. Y esto es algo interesante, es algo que nos habla este teólogo, es un teólogo moderno, y quiero que vean este cambio de paradigma. Estos teólogos sí aceptan de que estos personajes son seres angelicales. Leímos a Howard Marshall que habla de que son seres sobrenaturales, no pueden ser seres humanos. Estamos leyendo este apartado que dicen de que sí eran ángeles malvados que están en prisiones eternas, y eso parece ser que hace referencia a Génesis capítulo 6 versículo 1. Y si nosotros nos ponemos teológicos, realmente aquí se cae toda la argumentación de la Iglesia Católica Romana y Apostólica y de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que argumentan de que hay una segunda oportunidad después de la muerte. El hecho que encontramos de que Jesús predicó a los espíritus encarcelados, el griego no habla evangelion, solamente habla acerca de querizo, que puede ser predicar o puede ser exhortar, pero no dice de que predicó el evangelio. Y parece ser que estos textos no hablan acerca de espíritus de seres humanos, sino que habla de seres angelicales, seres malvados, que están en prisiones eternas. Y parece ser de que esto hace referencia a simplemente la argumentación teológica de que Jesús venció sobre la muerte y venció sobre todos los demonios que ya están preparados para ser juzgados en forma teológica. Dice, existen pasajes de las escrituras que insinúan que habían seres sobrenaturales que fueron desobedientes en los días de Noé y que en consecuencia estaban en prisión. Y esto es algo interesante, como estos teólogos, este teólogo está haciendo referencia a Génesis capítulo 6 versículo 1. Entonces, dice este teólogo, ¿hay referencia en las escrituras acerca de ángeles que fueron rebeldes? Pues parece que sí, dice. Existen pasajes de las escrituras que insinúen que habían seres sobrenaturales que fueron desobedientes en los días de Noé y que en consecuencia estaban en prisión. Los hay. Dice, los hay en Génesis 6:1. Se nos dice que vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas y les tomaron mujeres de todas las que quisieron. Muchos comentaristas entienden que los descendientes de Sec, un hombre piadoso, son los hijos de Dios en este pasaje. Entonces, esto es algo interesante. Aquí este teólogo está argumentando la interpretación ortodoxa común y aún la interpretación patrística
Debido a ese problema de Mateo que habla acerca de que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, esto es algo que realmente ha hecho que la hermenéutica ha tratado de equilibrar, que no haya una controversia con las palabras de Jesús, pero dice, muchos comentaristas entienden que los descendientes de Seth, un hombre piadoso, son los hijos de Dios en este pasaje. Pero si hemos de interpretar la escritura por la escritura, más bien parece haber sido seres angélicos. Interesante. Parece haber una clara referencia a este pasaje en Judas 6, donde se nos habla de ángeles que no guardaron su propio principado, lo que hace referencia Crisóstomo acerca de que no guardaron realmente su estado. Dice ángel. Parece ser que Judas 6 nos habla de ángeles que no guardaron su principado, sino que abandonaron su propia morada, y en consecuencia fueron mantenidos en cadenas eternas en las tinieblas hasta el juicio del gran día. Y en el versículo siguiente se nos dice que Sodoma y Gomorra, de la misma manera que estos, es decir, estos ángeles, se entregaron a fornicación y fueron tras carne extraño. De esto parece claro que el pecado de los ángeles fue en ir en pos de carne extraña, el mismo pecado mencionado en Génesis 6:2. Además, leemos en segunda de Pedro que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a las tinieblas para ser reservados al juicio. La clara implicación de todo esto es que los espíritus a quien Jesús predicó cuando fue a la morada de los muertos eran ángeles que pecaron en los días de Noé y estaban entonces en prisiones como consecuencia de ese pecado. Este comentario es de R.A. Torrey. Fue un evangelista, pastor, educador y escritor estadounidense. Torrey estudió en la Universidad de Yale, la Universidad de Leipzig, la Universidad de England y recibió un doctorado en el Wesley College. Entonces, tanto Howard Marsar como Torrey habla de que estos versículos no son seres humanos o espíritus de seres humanos que están en el infierno, sino que parece ser que realmente lo que tanto Pedro como Judas hablaba acerca de estos ángeles que estaban en prisiones eternas y que Jesús fue y predicó o exhortó en el infierno, no eran espíritus de seres humanos, como argumenta la Iglesia Católica Romana y Apostólica y como argumentan los mormones para elaborar su doctrina acerca del bautismo de los muertos y acerca del purgatorio, sino que parece ser que si nos vamos al contexto en que se escribieron estas cartas y en la época del periodo intertestamentario, estaba fuertemente influenciada por esa idea en que los ángeles realmente pecaron. Esa idea estaba realmente influenciada por la tradición de que realmente los ángeles pudieron haber tenido relaciones con las mujeres. Recordemos de que tanto Judas, la carta de Judas y la carta de Pedro se escribieron primero que los evangelios. Los evangelios se escribieron después y probablemente por eso estas cartas contienen esas referencias acerca de esa tradición donde sí se aceptaba de que en Génesis capítulo 6 versículo 1 había la tradición de que realmente eran ángeles que tuvieron relaciones con las hijas de los hombres y lo encontramos en esas cartas que se escribieron antes de los evangelios y antes de que se escribiera ese versículo en la cual Crisóstomo habla de que no, pues no puede ser posible porque Jesús habló de que en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento y por lo tanto argumentamos de que estos seres se tratan de los hijos de Seg y los hijos de Nos. Entonces, aquí vemos que la patrística se ajusta a la cristología, a una interpretación cristológica, ya teniendo ya el cuerpo completo del Nuevo Testamento y hacen esa reflexión teológica.
Sin embargo, estos teólogos modernos ya hacen una interpretación teológica, histórica, crítico-literaria y gramatical y cultural. Y parece ser de que estos dos teólogos le dan a esa interpretación acertada de esa creencia que había antes. No estoy diciendo de que realmente los ángeles pueden tener relaciones con los seres humanos, sino que era una creencia de la cultura antigua en el pensamiento judío del periodo intertestamentario, de la cual bebieron las cartas de Judas, la carta de Pedro, y que también está influenciado en la literatura apócrifa y pseudoepígrafe del periodo intertestamentario, y que dio forma a esa tradición que encontramos en estas cartas, y que probablemente ya cuando se redactaron los evangelios, estas palabras de que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, se colocaron debido a esa fuerte creencia que existía acerca de esas uniones de seres divinos con seres humanos. Y los padres de la iglesia, en esa interpretación cristológica, tienen que argumentar algo que no vaya en contra de las enseñanzas de los evangelios. Entonces podemos ver la evolución hermenéutica y podemos ver realmente que la sabiduría de la patrística va acorde a la interpretación tradicional cristiana y a su hermenéutica histórica, y es interesante. Entonces parece ser que este tema es muy amplio, es un tema muy interesante. Aún Crisóstomo parecía ser que argumentaba de que sí eran ángeles, pero ángeles que ya no eran ángeles, sino que perdieron su estado. Pero al final de cuentas nos habla de que es imposible esto debido a que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Entonces, de ahí también heredamos esa interpretación hermenéutica histórica acerca de Génesis capítulo 6, versículo 1, que no pueden ser ángeles, sino que son seres humanos, que son los hijos de Enos y los hijos de Sec. Entonces, ahí vemos cómo nosotros heredamos también esa hermenéutica. Leímos también para complementar esto. A mí me gusta mucho complementar no solamente la patrística, sino hacer una comparación también con los teólogos actuales acerca del tema. Cuando haya oportunidad, presentaré también los argumentos de los teólogos modernos, no solamente de la teología antigua, para que también podamos reconocer esa evolución histórica y hermenéutica e interpretativa acerca de la teología. Y parece ser que en estos teólogos Howard Marshall y Torrer parecen argumentar de que estos textos hacen referencia a esa tradición antigua de Génesis 6.1, donde existía la creencia de que eran ángeles que realmente tuvieron relaciones. De hecho, Crisóstomo habla de que en su tiempo habían algunos que creían de que esos hijos de los dioses eran ángeles. Entonces, eso siempre ha existido, esa interpretación siempre ha existido. Crisóstomo lo que hace es realmente hacer una hermenéutica cristológica que no vaya en contra de las enseñanzas de Jesús, y esto es algo muy bueno en parte, porque muchos han argumentado de que la interpretación de los padres de la iglesia es una interpretación pobre, o es una interpretación alegórica. Sin embargo, vemos cómo es la nota exegética de Crisóstomo. Realmente se aventó toda una dialéctica, se aventó todo un razonamiento, y se aventó también las escrituras, hasta llegar a una conclusión final donde concuerda con la interpretación tradicional histórica cristiana. Los teólogos modernos ya no tienen problemas en aceptar que ese texto dice lo que dice. Me gusta mucho el comentario de Torrey, que dice: el texto dice lo que dice, no le busquemos 3, 4 patas al gato.
El texto dice, los hijos de los dioses tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, es decir, seres divinos teniendo relaciones con mujeres. Argumenta Torre más adelante. Los textos de Judas y los textos de Pedro hablan del mismo tema, de estos ángeles que no guardaron su estado, estos ángeles que fueron tras mujeres y tuvieron relaciones con las mujeres y fueron llevados a prisiones eternas. Entonces Torre dice, el texto dice eso. Cuando Jesús fue y bajó a los infiernos, estamos hablando teológicamente. Cuando Jesús fue y bajó a los infiernos, fue a declararle la victoria de la resurrección y su victoria sobre Satanás, el diablo y sobre los demonios, a estos seres. Dice de que a los espíritus de los seres humanos no se les dice espíritus encarcelados o ángeles. ¿Cuándo vas a ver a un ángel en prisión? Solamente que haya sido un ángel maligno. De hecho, Apocalipsis nos menciona de ángeles que están amarrados, que están en cadenas y serán soltados también en el Apocalipsis. Entonces, este texto que dice Torre, que no son almas de seres humanos que han muerto, los que están en prisiones eternas, sino que son ángeles, son seres divinos, seres sobrenaturales, que por alguna razón no, por alguna razón ellos quedaron ahí en esas prisiones, argumentando toda eh, la historia de los ángeles que tienen relaciones con las mujeres. Eso es lo que dice el texto. Sin embargo, estos textos se han utilizado mucho, principalmente por la iglesia mormona y por la iglesia católica, para poder desarrollar dogmas de cada una de estas denominaciones. Los mormones argumentan de que este texto habla de que Jesús predicó el evangelio a los muertos y que supuestamente les dio otra oportunidad de ser bautizados y por eso los mormones se bautizan por los muertos, porque supuestamente ya fue predicado el evangelio a los muertos y que solamente falta que alguien se bautice en nombre de esos muertos. Por eso los mormones en los templos se bautizan por los muertos debido a esa creencia de que Jesús bajó a los infiernos. Por el contrario, la Iglesia Católica Romana cree en el purgatorio, cree de que tenemos que ser lavados antes de entrar al cielo por medio del purgatorio y que Jesús fue a abrir ese lugar, el purgatorio, a liberar a los que estaban en prisiones eternas. Entonces son dogmas de fe, son doctrinas que se han desarrollado a través del tiempo. El día de hoy leímos la sabiduría de los padres de la iglesia, lo complementamos también con teólogos modernos, debido a que hay notas en la Biblia patrística que no hablan acerca de los ángeles en prisiones, no encontré esa nota. No me dio tiempo de investigar en otros libros patrísticos, pero al final llegamos a esa conclusión de que realmente lo que habla el texto es la creencia antigua de seres sobrenaturales o seres divinos que tuvieron relaciones con las mujeres. Con el tiempo, la hermenéutica ha interpretado esto como los seres humanos, los hijos de Dios, que tuvieron relaciones con mujeres que no eran del convenio o no eran creyentes o obedientes, hijas de Sec y de Nos. Entonces, nos vemos en otra ocasión. Al final, ustedes tienen la respuesta. Pónganme abajo en los comentarios cuál es su mejor interpretación de este tema. Hoy abrimos lo que es la sección acerca del estudio patrístico. Más adelante vamos a leer algunos artículos patrísticos, tanto de la Biblia de Estudio Patrística como del curso de Teología Patrística, Historia y Doctrina de los Padres de la Iglesia. Y vamos a traducir algunos artículos también de la Biblia de Estudio de la Fe Antigua. Y este libro también, que es una Biblia de estudio buenísima, me pareció excelente
realmente la nota de Génesis 6:1. Algo también que tengo que hablar acerca de los padres de la iglesia es que a veces es un poco complicado las notas de los padres. Al final de cuenta, la época patrística es la época teológica. Realmente los padres de la iglesia eran teólogos. Yo recomiendo estudiar la patrística con un buen diccionario de teología o un libro de teología sistemática y otro libro de teología bíblica. Yo cuando estudio la Biblia patrística tengo que tener al lado mi libro de teología sistemática, porque hay temas que a veces son difíciles de recordar, por ejemplo, adopcionismo, arianismo, eh, sustancia, etcétera, etcétera. Entonces, la Biblia de estudio patrística es buena, solamente requiere de un estudio realmente centrado en los padres de la iglesia, tener otros recursos a la mano, un diccionario teológico y una teología sistemática para no perdernos en ese mundo teológico de los padres. Realmente estoy sorprendido de la patrística. Yo casi no me había acercado a la patrística, pero realmente hay comentarios muy buenos de los padres de la iglesia. Nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a todos. Un saludo para nuestro hermano el mundo cristiano que nos mandó estos versículos que podamos analizarlas a la luz de la sabiduría patrística. Nos vemos en otra ocasión.